Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de intriga, romance, giros inesperados y actuaciones que te dejarán sin aliento. Prepárense porque hoy vamos a hablar de mini dramas turcos imperdibles que tienen el potencial de volarte la cabeza en 2025. Sí, lo escucharon bien. Turquía se ha convertido en una potencia en la producción de series y novelas que conquistan corazones en todo el mundo, y los mini-dramas no son la excepción. Son perfectos para esos momentos en los que quieres una historia completa, intensa y adictiva, pero no tienes tiempo para comprometerte con una producción que dure meses. Estos mini-dramas son cápsulas de perfección narrativa que te engancharán desde el primer minuto. Pero antes de que nos lancemos de lleno a descubrir estas joyas, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis recomendaciones y análisis, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán ni una sola de mis sugerencias. Vamos, únanse a esta comunidad de amantes del buen drama. Ahora sí, manos a la obra. He estado investigando a fondo, explorando las tendencias y analizando los rumores para traerles una lista de mini dramas turcos que creo que tienen el potencial de ser verdaderos bombazos en 2025. Estas son producciones que por su premisa, su elenco o el equipo creativo detrás de ellas, tienen todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno. El primero en mi lista es, y esto es solo un título tentativo, La sombra del pasado. Este mini-drama se rumorea que estará protagonizado por dos nombres que garantizan una actuación de primer nivel. La historia gira en torno a una joven abogada que regresa a su pueblo natal tras la misteriosa muerte de su padre. A medida que investiga, descubre oscuros secretos que involucran a poderosos miembros de la comunidad y que la obligan a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y su pasado. Se dice que la trama está llena de giros inesperados y que el suspense te mantendrá al borde del asiento hasta el último segundo. Además, los rumores apuntan a una ambientación visualmente impresionante con paisajes cautivadores que añadirán un elemento extra de belleza a la narrativa. Profundicemos un poco más en La sombra del pasado. Imaginen la escena, una pequeña ciudad en la costa turca, donde el sol brilla intensamente sobre las casas encaladas, pero bajo esa fachada idílica se esconden secretos profundos. La protagonista, Leyla, interpretada por, es una abogada exitosa que ha dejado atrás su pueblo para construir una carrera en la gran ciudad. La noticia de la muerte de su padre, un hombre respetado en la comunidad, la obliga a regresar. Al principio se cree que fue un accidente, pero Leyla no está convencida. Siente que algo no encaja, que hay piezas que faltan en el rompecabezas. A medida que Leyla comienza a investigar, se encuentra con la resistencia de los habitantes del pueblo, quienes parecen estar protegiendo algo. Descubre que su padre, un hombre que siempre creyó honesto, estaba involucrado en negocios turbios con algunas de las familias más influyentes de la región. Aquí es donde entra en juego el personaje interpretado por Demir, un antiguo amigo de la infancia de Leyla que ahora es un policía local. Demir se ofrece a ayudarla en su investigación, pero Leyla no está segura de si puede confiar en él. ¿Está Demir realmente de su lado, o está encubriendo a alguien? La serie promete explorar temas como la corrupción, el poder, la lealtad y la redención. Los creadores han insinuado que la historia estará inspirada en hechos reales, lo que le añade un elemento extra de intriga. Además, la ambientación visualmente impresionante con paisajes costeros y pueblos pintorescos, será un personaje más en la historia. Se rumorea que la banda sonora también será un elemento clave, con melodías tradicionales turcas que se mezclarán con ritmos modernos para crear una atmósfera única y envolvente. El siguiente mini-drama que me tiene súper emocionada es El atelier prohibido. Esta propuesta es completamente diferente a la anterior, ya que se adentra en el mundo de la moda y el arte con un toque de romance prohibido. La historia se centra en una joven diseñadora de talento que consigue una oportunidad única para trabajar en el atelier de un famoso y enigmático modisto. Sin embargo, pronto descubre que el atelier esconde secretos oscuros y que su jefe, aunque brillante, esconde un pasado turbulento. La química entre los protagonistas es, según los rumores, explosiva, y la trama promete ser una montaña rusa de emociones, con momentos de pasión, intriga y drama. Además, el vestuario y la ambientación serán, sin duda, un festín visual para los amantes de la moda. Imaginen un mundo de alta costura,
telas exquisitas, diseños vanguardistas y un ambiente cargado de misterio. El Atelier Prohibido nos transporta al corazón del mundo de la moda turca, donde la protagonista, Elif, interpretada por, sueña con convertirse en una gran diseñadora. Su talento innato la lleva a conseguir una pasantía en el atelier de Emir, interpretado por, un modisto famoso por su genialidad y excentricidad. Emir es un personaje complejo y atormentado. Su creatividad desbordante se ve ensombrecida por un pasado trágico que lo persigue. El atelier, un lugar aparentemente glamuroso, esconde oscuros secretos y rivalidades feroces. Elif pronto descubre que no todo es lo que parece y que el precio del éxito en el mundo de la moda puede ser muy alto. La relación entre Elif y Emir es el núcleo de la historia. La atracción entre ellos es innegable, pero también está prohibida. Emir es su jefe y su mentor, y ambos están lidiando con sus propios demonios. La serie explorará temas como la ambición, la creatividad, la obsesión y el precio de la fama. Los amantes de la moda estarán encantados con el vestuario y la ambientación de El Atelier Prohibido. Se rumorea que los diseñadores de vestuario han trabajado arduamente para crear piezas únicas y espectaculares que reflejen la personalidad de cada personaje y la atmósfera de la serie. El atelier en sí mismo será un escenario impresionante con talleres llenos de telas, maniquíes y bocetos. Pero no todos son dramas oscuros y secretos. También hay espacio para el romance y la comedia, y el siguiente mini-drama en mi lista, Accidentalmente enamorados, promete ser una dosis de alegría y diversión. Esta comedia romántica narra la historia de dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto empresarial. Él es un exitoso pero arrogante empresario, y ella es una artista bohemia y despreocupada. Como se pueden imaginar, el choque cultural es inevitable, pero a medida que pasan tiempo juntos, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. La premisa es clásica, pero los rumores apuntan a un guión ingenioso, diálogos chispeantes y situaciones hilarantes que te harán reír a carcajadas. Si buscas algo ligero y entretenido, este mini-drama podría ser perfecto para ti. Prepárense para reír a carcajadas con Accidentalmente enamorados. Esta comedia romántica sigue la historia de Demir, interpretado por un joven y exitoso empresario que lo tiene todo, una empresa próspera, una casa lujosa y un futuro brillante. Sin embargo, Demir es un workaholic arrogante y poco sociable que no tiene tiempo para el amor ni para las relaciones personales. Por otro lado, tenemos a Aise, interpretada por una artista bohemia y despreocupada que vive en su propio mundo. Aise es una pintora talentosa que lucha por ganarse la vida vendiendo sus obras en las calles de Estambul. Su vida es un caos organizado, pero ella es feliz. El destino une a Demir y Aise cuando se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto empresarial. Demir necesita la creatividad y el talento de Aise para impulsar su nueva campaña publicitaria, y Aise necesita el dinero de Demir para financiar su próxima exposición. Como se pueden imaginar, el choque cultural es inevitable. Demir y Aise tienen puntos de vista opuestos sobre la vida y el trabajo, y sus personalidades chocan constantemente. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Ambos son apasionados por lo que hacen, ambos son independientes y ambos están buscando algo más en la vida. La serie promete estar llena de situaciones hilarantes y diálogos ingeniosos. La química entre los protagonistas es innegable, y su relación evoluciona de la aversión al amor de una manera divertida y conmovedora. Accidentalmente enamorados, es una comedia romántica que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Ahora, prepárense porque el siguiente mini-drama es para aquellos que disfrutan de las historias con un toque de misterio y elementos sobrenaturales. El Guardián del Bosque es un thriller psicológico que te sumergirá en un mundo de leyendas antiguas y fuerzas oscuras. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo rodeado de un bosque ancestral, donde los lugareños creen en la existencia de un espíritu guardián que protege la zona. Cuando una serie de extraños sucesos comienzan a ocurrir, una joven investigadora llega al pueblo para intentar desentrañar el misterio. A medida que profundiza en la investigación, descubre que el bosque guarda secretos oscuros y que el espíritu guardián no es tan benevolente como se creía. La ambientación es, según los rumores, escalofriante y la trama está llena de suspense y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Si te gustan las historias que te hacen pensar y te mantienen en tensión constante, este mini-drama es para ti. Adéntrate en un mundo de misterio y leyendas con El Guardián del Bosque.
Esta serie nos transporta a un pequeño pueblo aislado en las montañas turcas, donde el tiempo parece haberse detenido. El pueblo está rodeado de un bosque ancestral que, según la leyenda, está protegido por un espíritu guardián. Los habitantes del pueblo viven en armonía con la naturaleza y respetan las tradiciones antiguas. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo se ve interrumpida cuando una serie de extraños sucesos comienzan a ocurrir. Animales aparecen muertos en el bosque, las cosechas se echan a perder y los habitantes del pueblo comienzan a tener pesadillas. Algunos creen que el espíritu guardián está enfadado y que está castigando al pueblo por sus pecados. En este contexto llega Zeynep, interpretada por una joven investigadora que ha sido enviada al pueblo para investigar los extraños sucesos. Zeynep es una escéptica que no cree en leyendas ni espíritus. Sin embargo, a medida que profundiza en la investigación, comienza a cuestionar sus propias creencias. Descubre que el bosque guarda secretos oscuros y que el espíritu guardián no es tan benevolente como se creía. La serie explorará temas como la fe, la superstición, la naturaleza y el poder de las leyendas. La ambientación es escalofriante y opresiva, y la trama está llena de suspense y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. El guardián del bosque es un thriller psicológico que te hará pensar y te dejará con la piel de gallina. Por último, pero no menos importante, tengo que mencionar La promesa rota. Este mini drama es una historia de amor y venganza que te tocará el corazón. La trama se centra en dos jóvenes que se enamoran perdidamente, pero su relación se ve truncada por una tragedia. Años después, uno de ellos regresa para vengar la injusticia que sufrió, pero se encuentra con que el pasado es más complicado de lo que creía. Los rumores apuntan a actuaciones desgarradoras y una trama llena de emociones intensas. Se dice que la química entre los protagonistas es palpable y que la historia te hará reflexionar sobre el amor, la pérdida y el perdón. Si eres de los que disfrutan llorando a moco tendido con un buen drama, este es definitivamente para ti. Prepárense para un torbellino de emociones con La promesa rota. Esta historia de amor y venganza sigue la vida de Deniz, interpretado por, y Elif, interpretada por. Deniz y Elif son dos jóvenes que se enamoran perdidamente en un pequeño pueblo costero. Su amor es puro y apasionado, y sueñan con un futuro juntos. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por una tragedia. Elif es víctima de una terrible injusticia que la obliga a abandonar el pueblo y a separarse de Deniz. Deniz queda devastado por la pérdida de su amada y jura vengar la injusticia que sufrió Elif. Años después, Deniz regresa al pueblo convertido en un hombre diferente. Ya no es el joven enamorado e ingenuo que era antes. Ahora es un hombre frío y calculador que está dispuesto a todo para vengar a Elif. Sin embargo, cuando se reencuentra con Elif, descubre que el pasado es más complicado de lo que creía. Elif ha cambiado y guarda secretos que Deniz no conoce. La serie explorará temas como el amor, la pérdida, la venganza, el perdón y la redención. Las actuaciones prometen ser desgarradoras y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. La promesa rota es un drama que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia del perdón. Uf. Menuda lista, ¿verdad? Espero que estas sugerencias les hayan resultado interesantes y que les sirvan de inspiración para descubrir nuevos mini dramas turcos que les encanten. Recuerden que estas son solo predicciones y rumores, pero creo que estas producciones tienen el potencial de ser verdaderos éxitos en 2025. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de los mini-dramas turcos, analizando algunas producciones que tienen el potencial de ser imperdibles en 2025. Hemos hablado de La sombra del pasado, un drama lleno de secretos y suspense, El atelier prohibido, una historia de amor y moda con un toque oscuro, Accidentalmente enamorados, una comedia romántica ligera y divertida, El guardián del bosque, un thriller psicológico con elementos sobrenaturales, y La promesa rota, una historia de amor y venganza que te tocará el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el mundo del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos mini dramas les llama más la atención? ¿Conocen alguna otra producción turca que crean que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima, amantes del drama. Que tengan una semana llena de emociones y buenas historias.